tal amigos? Esto es Empresas y Empresarios. En esta oportunidad, en esta ocasión, tenemos la grata visita de un empresario catalán, quien ya prácticamente 20 años en el Perú, casi 20 en San Martín, quien ha recorrido todo el espectro empresarial, pero ha fijado su punto de atención en el tema turístico. Me refiero a alguien que seguramente muchos de ustedes ya conocen, Lluís Dalmau. Bienvenido, Lluís. Hola, ¿qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Estábamos conversando en la pre-entrevista sobre tu venida al país. Hace 20 años llegaste. ¿Qué fue lo que te atrajo? ¿Por qué Perú? Mira, yo terminé mis estudios, mi carrera, y empecé a trabajar en mi ciudad natal y me di cuenta que siempre había tenido ganas de recorrer el mundo, pero que me estaba encadenando ya en el ciclo laboral. Entonces tenía 25 años, dejé lo que tenía y me vine a Perú con la mochila en la espalda, ¿no? Eso del mochilero es... Un poco Ecuador, Colombia, claro, sí, como mochilero, que es un sector turístico importante, a veces despreciado. Pero esos mochileros como el caso tuyo, pues después de 20 años son empresarios exitosos y regresan a donde fueron bien tratados. Entonces yo creo que es importante, no solo a mochileros, sino a todos, como señalabas en algún momento, tratarlos bien. Es importante por muchos motivos, porque además el mochilero va a llegar a sitios donde el turismo convencional, que viene una semana, tiene que ir a Machu Picchu y a Cuzco, pues es difícil que vaya a Chasuta a veces, no sé, o que vayan a Huancavelica, que son sitios muy interesantes. Entonces sirve para ir abriendo circuitos turísticos y para que empiece a haber un cierto movimiento, digamos, vinculado al turismo. Digamos que llegaste a Perú. ¿Cómo así llegaste a Tarapoto? O sea, llegué a Perú. Mira, en realidad yo tenía la intención de terminar en Venezuela, porque tenía un amigo también mío de la infancia que estaba trabajando en una ONG en Maracaibo, en Venezuela. Pero por circunstancias del viaje, como cuando viajas de esa forma no hay mucho apuro, empecé el viaje por Ecuador y después me fui a Colombia en dirección a Venezuela. Cuando estaba en Colombia, unas amigas de la universidad, que habían sido compañeras de estudios, me escribieron que visitaban Ecuador y regresé a Ecuador. Y otra vez tenía que ir a Venezuela, pero digo, ya he recorrido casi todo Colombia, voy a ir por Perú y por Brasil. Y así fue como entré a Perú por el norte, me acuerdo. Por Ecuador. En agosto del 93 entré por Aguas Verdes y recorrí Piura, Chiclayo, Cajamarca, Chachapoyas. Y estando en Chachapoyas me surgió la posibilidad de trabajar en un proyecto de orquídeas. Y así fue como... Poco a poco empezaste a entrar Esa fue la primera raíz que eché en Perú. Estuve casi un año en Chachapoyas trabajando con el tema de las orquídeas, muy interesante. Y además también quedé muy enamorado de toda esta zona, que comparte y se nota por tu posterior trabajo hecho. Trabajo, pero además es una zona que comparte muchas cosas con San Martín y se complementa muy bien con San Martín, creo yo, a nivel turístico, ¿no? Y a partir de ahí, de esa primera raíz, pues ya fueron pasando después bastantes cosas. Quizá la más interesante fue que tuve la oportunidad de actualizar la guía de Lonely Planet, de viajes, que son unas guías muy conocidas a nivel mundial. Tuve la oportunidad de ayudar a actualizar la guía del Perú, y eso me permitió recorrer muchas regiones que si no difícilmente hubiese visitado de otra forma, ¿no? Digamos que un poco para ubicarnos, tu formación no es precisamente en el tema turístico, me parece que tú trabajaste muchos temas industriales, muchos temas de eso, pero te has enamorado, me parece, de este tema, porque ahora tu desarrollo ha sido muy fuertemente en el tema turístico. Lo que pasa es que mi llegada a Tarapoto fue para dirigir un proyecto que había acá de la Cooperación Española, que era un proyecto básicamente agrícola y agroindustrial, y yo soy ingeniero agroindustrial. Entonces, siendo un proyecto de esas características, también tenía un fuerte componente, digamos, ambiental, ¿no? Claro. Porque lo que se intentaba hacer, nosotros empezamos con el tema de los chocolates, del cacao y los chocolates, la orquídea, esa planta, cuando llegamos eran 4 paredes, la empezamos a... Y que hoy es toda una industria floreciente en San Martín. Trabajamos también con la planta, desarrollamos la planta de palmito en la carretera Yurimaguas, hicimos un colegio agropecuario en San José de Sisa. Entonces era un proyecto de lucha contra la pobreza, de mejora de las condiciones de vida, etcétera, pero tenía un fuerte componente de evitar esta agricultura de roza y quema, ¿no? Esto de rozar una ladera para sembrar maíz que va a dar una o dos cosechas, ir a la siguiente. Quemando, Entonces, a partir del tema agrícola, a mí, bueno, de formación, yo es verdad que era ingeniero agroindustrial, pero también era viajero de formación. Entonces, el gusanillo ya estaba dentro. Pero es cierto que los proyectos tenían este componente
Y pues bueno, lo que se buscaba era una agricultura sostenible, que dejásemos de destruir la selva, que se dejase de destruir biodiversidad. Y un poco lo que acabó de empujar eso es que terminando el proyecto cuando terminó el proyecto en Tarapoto, que yo estaba aquí en ese momento casado, ya en Tarapoto, me llamaron para dirigir 2 proyectos, cada uno por espacio de un año, uno en México, en Baja California, y otro en Panamá, en la zona de la isla de Coiba, 2 sitios fascinantes, y donde ahí el componente medioambiental y ecoturístico era el más importante, pero también había emprendimientos de tipo agrícola o agroindustrial para que la población de alrededor de esas reservas naturales no impactase. Digamos que esta experiencia previa fue lo que detonó ya tu decisión de entrar de lleno en el tema. Sí, básicamente sí. Y también un poquito por, digamos que al casarme con Cristina Mendoza, ella también estaba ya metida involucrada en el tema hotelero, ¿no? Entonces... no te salvabas por ningún lado de estar en el tema turístico. No había escape posible. Bueno, yo creo que ha sido muy positivo para San Martín que no te hayas podido escapar de esa, digamos, ese destino turístico, porque las cosas que están haciendo han resultado sumamente interesantes. Todo esto vamos a revisar a lo largo de esta entrevista y quisiéramos que nos cuentes todo este esfuerzo que están haciendo. Cuéntanos, Luis, ¿cómo está el tema del desarrollo de estas propuestas turísticas que tú estás trabajando y que has traído a esta zona? Bueno, tengo que decirte antes que soy empresario catalán y peruano, ¿eh? O sea, ya soy, muy bien. Ya soy peruano. Valga la aclaración, valga la aclaración. Soy peruano desde hace un año. Ya tengo muy bien. un añito. Eso es muy importante, muy importante. El desarrollo, bueno, aquí en San Martín siempre ha habido este potencial que lamentablemente a veces, como comentaba antes en el bloque anterior, se ha estado destruyendo, ¿no? Pero afortunadamente, por ejemplo, San Martín tiene algunas características que facilitan el desarrollo turístico. Tiene muy buena conectividad con Lima, que es... Estamos hablando de una hora. Sí, es una hora de vuelo y es el principal emisor de turismo a nivel nacional, con diferencia, evidentemente, y también es la puerta de entrada del turismo exterior. Y no solamente eso, ¿no? Sino que después de esa hora de avión de Lima a Tarapoto, una vez estás en Tarapoto, pues puedes estar en el Cerro Escalera en plena selva en 15 minutos, en Ahuashiyacu, puedes estar en el Pumarrinri, en la carretera Chasuta, donde estamos nosotros, en 30 minutos. Otros destinos de selva, una vez llegas a la capital, a la ciudad, al aeropuerto, tienes 2-3 horas de bote, ¿no? Entonces, eso ha facilitado mucho aquí en San Martín el crecimiento del turismo nacional. Sin embargo, con el turismo receptivo, que es como se llama en el léxico especializado al que viene del exterior. Al que viene del extranjero, ¿no? Sí, ahí sí tenemos ciertos hándicaps que cubrir. ¿Y cuáles son esas desventajas? Las desventajas es que, en primer lugar, Perú es un país conocido en todo el mundo por la mayoría de la gente. Tú dices Perú, igual que tú dices Egipto, y rápidamente la gente, pum, ve unas pirámides, ¿no? Y incluso, o dices Panamá, siendo un país pequeño, chiquito, y todo el mundo piensa en un canal. No dices Honduras, ¿y en qué piensas? No mucho, ¿no? Perú sí, Perú dices Perú y la gente ve llamas, alpacas. Ceviche, piscos, Cusco. Pero sobre todo en el exterior lo que ven es eso, llamas, alpacas, ponchos, quenas y Machu Picchu, ¿no? Exacto. Entonces, Perú es un país que se suele llamar, en inglés se llaman a one time visit. Es un país que se suele visitar una vez, porque queda lejos de Europa, queda relativamente lejos de Estados Unidos. Creo que como un 85% de los visitantes extranjeros, sin contar los chilenos que van a Tacna a comprar medicamentos, pero suelen venir una vez. Y lo que tienen claro que quieren ver ya se sabe qué es, ¿no? Es Cusco, es Machu Picchu, también le suena el Titicaca, le suenan las líneas de Nazca. Debido, por ejemplo, a ese factor, cuando ha habido la eclosión de Cusco como destino turístico, Iquitos, que era un destino bien asentado y que tiene el río Amazonas, que es un elemento muy fuerte. Sí, notó mucho el impacto, porque desde Cusco se empezaron a vender la selva de Madre de Dios, Tambopata, Manu. Entonces nosotros estamos alejados del gran circuito, digamos, del circuito turístico principal, que es el que se llama circuito surandino. Y para crecer en ese sentido, creo que lo importante es vincularnos
a Chachapoyas y a la costa norte, a lo que se conoce como el circuito Moche. Ustedes están trabajando, y creo que varios empresarios hoteleros de la zona están trabajando en una propuesta de esa naturaleza, ¿no? Sí, bueno, nosotros ya estamos de hecho metidos de lleno. Tenemos el Gocta Lodge, que está en Chachapoyas, frente a las cataratas de Gocta, ¿no? Y Chachapoyas, por ejemplo, a diferencia de Tarapoto, tiene algunos elementos icónicos que son únicos de ese sitio. El otro problema que tiene Tarapoto un poco para atraer al turismo internacional es que normalmente cuando llegan los visitantes a nuestra zona quedan impresionados pues por la selva, por los cerros, por el verde, por las cataratas, por la diversidad. Además, cuando uno se va a la selva, lo menos que se imagina es tener un cerro, ¿no? Pero aquí hay cerros todos verdes. Sí, bueno, eso es cierto. Hay gente que ha estado en Iquitos o en Madre de Dios o en Pucallpa que asocian la selva a una llanura, sí, ¿no? Pero incluso los que ven del exterior sí a veces esperan ver colinas y montañas en la selva. Pero siendo tan interesante lo que tenemos en Tarapoto, no tenemos un lugar, un monumento, un atractivo natural icónico que solamente se pueda ver viniendo acá. Es decir, toda la ceja de selva peruana, desde la frontera con Ecuador hasta la frontera con Bolivia, tiene unos paisajes, unas cataratas, unos bosques, unas selvas parecidas a Tarapoto. Entonces, si nosotros queremos digamos, destacar entre todos estos destinos, tiene que ser por calidad, por servicio, por desarrollar rutas, por desarrollar productos, pero también por facilitarle al turista el acceso. Facilitándole al turista eso, pero también vinculándonos a destinos cercanos que sí tienen atractivos icónicos. Es decir, si tú quieres ver Machu Picchu, tienes que ir al Cusco. Claro. Pero si quieres ver Cuela, que a mucha distancia de Machu Picchu es, digamos, probablemente el otro elemento destacable, digamos, andino, más conocido del Perú, en la parte andina. Bueno, y esto que están recién explorándolo, tal vez sea una cosa mucho más bueno, grande. Tiene mucho potencial. Eso es otro tema que daría mucho para hablar del destino de Chachapoyas. Pero sí, si quieres ver Chachapoyas o si quieres ver Gocta, tienes que ir perdón, si quieres ver Cuela o las cataratas de Gocta, que son las terceras más altas del mundo, tienes que ir a Chachapoyas. Y si quieres ver Huaca Rajada, ¿no? O las pirámides de Tucumán, tienes que ir a Lambayeque, ¿no? Entonces, un poquito, para nosotros es muy importante vincularnos a todo este circuito norte, y Tarapoto tiene una muy buena ubicación para ser un aeropuerto de entrada, tanto para excursiones por la selva, como para ir a los Andes, como para conectar con la costa. Yo creo que hay que... Estamos bien ubicados, digamos. Hay que aprovechar la ubicación, el encaje con los destinos cercanos y sobre todo dar muy buen servicio y buenos productos. Claro, el servicio es la clave. Yo pienso que, como señalaste en algún momento y como muchos de los amigos que nos han acompañado en estas conversaciones de empresas y empresarios, destacan ellos el tema de servicio. Yo creo que por ahí está, digamos, el secreto del éxito, no solo del negocio turístico, sino de prácticamente todos los negocios. Sí. Sobre estos temas yo creo que tú puedes dar algunos ejemplos. Hemos visto en estos años y últimamente vamos a hablar del tema de este nuevo apart hotel que vas a inaugurar. Creo que es algo no solamente bueno para el turista, sino valioso para la ciudad, para la región. Es un interesante ejemplo de cómo las cosas se pueden hacer de primera en una ciudad como la nuestra. Cuéntanos, Luis. En algún momento hemos hablado sobre estos productos turísticos que estás promoviendo. Mencionaste algo sumamente interesante en el tema de avistamiento de pájaros. Algo muy interesante también en lo que era la vieja escuela. Cuéntanos un poco cómo son estos productos. Bueno, como mencionábamos antes, que estamos un poco alejados del circuito turístico por donde circula el principal flujo de visitantes extranjeros, tenemos que ir buscando elementos que sean muy atractivos para acá, para que tengamos acá en el norte del Perú, ¿no? Entonces, por un lado, el Perú es el país con mayor diversidad de aves a nivel mundial, más de 1.800 especies, junto con Colombia y con Brasil. Hay un gran potencial, y la ruta de mayor diversidad de aves del mundo podríamos decir que es la ruta noramazónica, la que empieza en los manglares de Tumbes, va por la costa norte, por los desiertos y los bosques de Algarrobo, sube a los Andes por Cajamarca, por el Marañón, etcétera, y llega a San Martín por toda la zona del Alto Mayo, Abra Patricia, el Alto Mayo, Moyobamba, es una zona de una altísima diversidad de aves, y llega hasta el Huallaga para conectarse ya con la selva baja, con Iquitos, ¿no? Entonces, no solamente en esta ruta
hay una gran diversidad de aves, sino que hay aves que solamente están, a nivel mundial, solamente están acá, ahí, en este lugar, ¿no? Algunas son muy conocidas para los avistadores de aves, como el colibrí cola de espátula o la lechucita bigotona. Hace pocos años se descubrió una especie que solamente existe en San Martín, por ejemplo, ¿no? Que antes solamente la encontraban dentro del Parque Nacional Cordillera Azul y ahorita ya se ha visto en ubicaciones más cercanas. Esto va a atraer visitantes. Es bueno, el nombre en inglés es un barbet, Scarlet Banded Barbet, y si alguien la quiere ver, tiene que venir acá. Entonces, igual que si alguien quiere ver la lechucita bigotona, tiene que ir al Alto Mayo y a Abra Patricia. Sí, ese segmento de turismo por avistamiento de aves, tengo entendido que va a crecer muchísimo en estos Bueno, en realidad años. tiene mucho potencial. El Perú y PromPerú lo están promoviendo ahora mucho. Se están haciendo actividades de promoción. Creo que el año pasado hubo una especie de encuentro, una especie de... Un rally, una competición en el sur, exactamente, que ahorita se va a hacer en el norte, en junio, en el mes de junio, acá en todo este circuito noramazónico. Y además, pues también se va a participar en ferias internacionales, que esto se había descuidado un poco, y considerando el potencial que tenemos y el interés que hay, es bien interesante. Porque el mercado de todo lo que es turismo de naturaleza, que es un mercado muy grande, hay millones de personas que visitan, que viajan internacionalmente cada año para ver, para hacer distintos tipos de turismo relacionados con la naturaleza. Mariposas, flores, sí, aves. O incluso pues, actividades de deporte de aventura al aire libre, etcétera. De todos, el segmento más grande con diferencia es el de observación de aves. Esto acá en Perú a veces suena un poco raro, pero por ejemplo hay países como Gran Bretaña, donde la asociación de aficionados a las aves tiene más de 1 millón de socios. Más de 1 millón de socios. ¿Y qué ventajas tiene trabajar con el turismo de aves? Pues por ejemplo, que sus viajes suelen ser un poquito extensos, más largos, claro. Que suelen ir a zonas alejadas, donde si no, no llegaría el turismo. Muchas veces zonas de extrema pobreza, donde la gente está destruyendo el medio natural y de repente llegan y les pagan por proteger, por guiar por la zona, etcétera, y se dan cuenta que pueden tener mayores ingresos. Y de eso tenemos ejemplos ya acá en San Martín. Pues protegiendo esos rincones que les hasta pedagógico resulta este tema del avistamiento para los pobladores, qué interesante. Sí, mucho. Y además también bueno, es muy positivo, ¿no? Porque también se dan cuenta que tienen un patrimonio y una riqueza que nunca habían pensado. Yo también he trabajado, por ejemplo, y seguimos trabajando con grupos de gente que vienen a ver estas ranitas de colores que hay acá en la selva, estas ranas venenosas. Y a veces cuando un niño en Chasuta o en Chapaja escucha que esa ranita, que a veces la ven y la pisan, en Europa puede costar 50 euros, que son casi 200 soles. Se les prende lo poquito. Quizás no las debería pisar. Pero sí, hay varios mercados especializados. Y acá en San Martín, yo creo que el que va a crecer más es sin duda el de aves, pero también tenemos gente que viene a ver, como digo, orquídeas o bromelias. Incluso yo tenía un señor que vino a ver las bromelias, nuestras plantas que crecen arriba de los árboles o en las paredes de roca. El tema es que Tarapoto, San Martín, Moyobamba y todas las ciudades de acá no vivan de espalda a la selva, ¿no? Claro. Y ese es un poco un problema que tenemos que empieza ya en el sistema educativo. Para eso tienes incluso un tema, hablábamos de un producto para estudiantes. Estamos desarrollando porque hay muy poca oferta aquí también, no ya solo a nivel de San Martín, sino a nivel nacional. Hay algunas, en Lima por ejemplo hay algunas granja escuelas que han empezado a crecer en Pachacama, aquí en algunos sitios, pero nosotros acá tenemos un gran potencial para poder traer estudiantes de muchas edades, desde primaria hasta universitarios, e incluso gente que ya está fuera del sistema educativo, pero básicamente estudiantes, para hacer actividades de aprendizaje en la selva. Y esto y es un producto que ya estamos trabajando. En este mes de marzo va a haber en Lima un workshop organizado por PromPerú, que es para turismo educativo. Hemos querido salir del típico turismo de promoción, ¿no? Que es de discoteca y tal, de diversión, que está bien, es un mercado interesante, pero pensamos que si queremos un poco pensando más a futuro, hacer la diferencia que hay, haciendo la diferencia, empezar a ofrecer otro tipo de actividades
y recogiendo, por ejemplo, experiencias anteriores que habíamos tenido con algunos colegios de Lima, como por ejemplo el Humboldt, que es un colegio alemán que funciona muy bien, y con otros colegios y escuelas. Hemos desarrollado un programa Bioescuela, ¿no?, que es de actividades modulares. Cada día está dedicado a temas distintos. Hay un día que es para aprender sobre bosques y reforestación. Son actividades muy divertidas, con un alto grado de aprendizaje, pero todo muy práctico, muy poca pizarra. Bueno, estás ahí en el lugar, natural, pues, en plena naturaleza. Hay un día que es de aves, ¿no? Por ejemplo, en la mañana se sale con binoculares por el campo, primero siguiendo el río y después por la selva, a ver aves, que es lo mismo que haría un grupo de turistas que viniesen de Australia o de Inglaterra. Una suerte de entrenamiento. Sí, y es muy divertido, y además tiene un elemento de competitivo, a ver quién ve más. Y después se llega al lodge y se identifican, se llega al hotel, al Pumarrinri, se identifican las aves que se han visto, se hace el checklist, que es la lista de todo control. de las que has visto o también de las que has oído, Escuchado, porque sí. son los dos sistemas de detección. Y en la tarde, por ejemplo, los estudiantes hacen una actividad relacionada pero completamente distinta. Aprovechando una botella de plástico de gaseosa vacía, elaboran un bebedero para picaflores, que después pueden llevar y poner en su casa. Se les enseña cómo preparar el almíbar para los picaflores. Y es bien interesante, ¿no? Son actividades de conexión con la naturaleza. Sí, yo creo que quienes tenemos de alguna manera la suerte de vivir acá y quienes tenemos también la suerte mayor de vivir en el campo, porque en Tarapoto es posible vivir en la ciudad pero también en el campo, podemos apreciar eso que tú mencionas, ¿no? Las aves, el canto. Todas las mañanas uno se levanta con el cantar de los pajaritos, ¿no? Y no es raro, por ejemplo, en mi casa, estar viendo todos los días picaflores. Y esos picaflores que tú mencionas de cola de espátula, es impresionante, ¿no? Sí, impresionante. bueno, el de cola de espátula, si lo has visto en tu O no casa, sé si será ese, pero una cola inmensa. si has visto el de cola de espátula en tu casa, vas a ser rico. Increíble. No, solo- ese está bueno, sí, el de acá es el de cola de raqueta. Ah, ya. Hay una sutil diferencia. Con ustedes, amigos, en la grata compañía de Luis Dalmao, estábamos conversando, Luis, sobre esta nueva inversión que has hecho, que, bueno, he tenido la suerte de visitarla y realmente me ha parecido una inversión, como te digo, importante la que han hecho ustedes. No solamente en el monto, porque a veces no es necesario meter muchos millones de dólares en un negocio, sino por el buen gusto, por la calidad, por el cariño que se ve en lo que has hecho. Cuéntanos un poco sobre Tucán Suites Apart Hotel. Bueno, en primer lugar, queríamos tener un hotel en la ciudad. Creíamos que en Tarapoto faltaba un hotel de 4 estrellas, ¿no? En este caso, un apart hotel. Y nos aventuramos a ello con mi esposa, con Cristina. Y afortunadamente, pues ya el proyecto se hizo realidad y estamos operando desde el mes de noviembre, con todo abierto ya desde Año Nuevo. Es un apart hotel que a veces... Cuéntanos un poco el apart hotel es como un hotel, no es, a veces hay gente que piensa que son apartamentos, no, es como un hotel, pero con más comodidades, en el sentido de que las habitaciones son más amplias porque cuentan con una salita y cuentan con una kitchenette. Una pequeña cocina. Una pequeña cocina que sirve para quien la quiera usar, o a veces si viene gente que está durante una semana, o por muchas cuestiones. Por ejemplo, hay gente que viaja a veces con niños pequeños o bebés, tiene que prepararles algún alimento. A mí me gustaría, por ejemplo, ir con mi esposa un fin de semana y no salir, ¿no? Me cocino y todo, qué interesante. Te tomo la invitación. Estás invitado. No, muy lindo está, muy lindo. Entonces es eso, ¿no? En primer lugar, hemos apostado por una categoría de hotel que no estaba presente en la ciudad. Creo que hay alguno en Iquitos. En Lima hay varios, ¿no? Y siempre normalmente suelen ser de alto standing. Y dentro de esta nueva modalidad hotelera que hemos traído a Tarapoto, hemos también apostado por situarnos en el nivel de 4 estrellas, que es la categorización que va a tener el apart hotel, ¿no? Y que también supone un punto más a favor de Tarapoto como destino, pensamos, ¿no? Ciertamente, ese es un tema importante porque muchas veces hemos conversado con los empresarios que han estado aquí y ese es el tema. ¿Qué hacemos para que Tarapoto pues reciba un poco de lo que nos da, ¿no? Yo creo que la inversión que ustedes han hecho no solamente les va a retribuir a ustedes, sino a la ciudad, a la banda de Chilcayo, donde está ubicada, y a San Martín en general, porque es cierto, un hotel de 4 estrellas que no había, por lo menos en San Martín,
un imán, es una manera de atraer otro segmento tal vez de turistas y para los propios, ¿no? Yo estoy seguro que muchos amigos van a querer pasar siquiera un fin de semana tranquilo, porque es un sitio muy tranquilo. Sí, en realidad todo ayuda a ir empujando Sí. Tarapoto como destino, ¿no? Sí. Si se abren en Tarapoto hay muy buenos restaurantes, Sí. pero si hay más, a los que tenemos un hotel nos beneficia. Así es. Y si se abren buenos hoteles, a los que tienen un restaurante le beneficia. Exactamente. Y al que es operador turístico, etc. Entonces, es todo, digamos, somos un destino y un poquito todo nos afecta a todos, ¿no? Ser un destino seguro va en beneficio de todos, ¿no? Ser un destino, digamos, accesible, etcétera, con buenas carreteras, sin rompemuelles. Es un tema que digamos que no vivimos cada uno aislado No en estamos una aislados, burbujita, exactamente. sino que todo va en beneficio de todos, Sí, ¿no? sí, qué importante. Y cuéntame, esta inversión es prácticamente parte de un conjunto de inversiones que ustedes han hecho en el tema hotelero. Ustedes tienen lo que es Pumarrindri, media hora de Tarapoto y tienen también lo de Gocta. ¿Cómo se engarzan estas tres, digamos, instalaciones, facilidades Bueno, que han el hecho? Pumarrindri- Hablábamos también del tema de este concepto, creo yo, además que da nombre a un grupo de ustedes, Perú Tres Nortes. Hay un tema interesante. Sí, está relacionado un poco con lo que explicaba antes, ¿no? Para que Tarapoto crezca a nivel turístico tiene que vincularse a otros destinos cercanos. Por eso sacamos, aparte de nuestra faceta de hoteleros, también somos operadores de turismo, ¿no? El Ya. hotelero es el que brinda las instalaciones del Así hotel, es. normalmente con restaurante, y el operador turístico es quien pues recoge al turista del aeropuerto, le da un tour Lo hace conocer. de como naturaleza, o lo lleva a la fábrica de puros, o lo lleva a la de La chocolates, chocolatería. o lo lleva a hacer canotaje, etc. Entonces, nosotros tenemos la doble vertiente de hoteleros, por un lado, pero por otro lado también de operadores turísticos. Y bueno, la idea es que anteriormente a nivel familiar se tenía otro hotel acá en la ciudad de Tarapoto, que ahorita en el grupo ha sido sustituido por Tucán Suites, ¿no? Por el que acabamos de estrenar, pero también en su momento vimos que había un cierto déficit, a pesar de que ya había algunas empresas pioneras en eso, pero había un cierto déficit de alojamiento de calidad en la selva, ¿no? Es cierto. En un entorno de selva. Y así fue como en el 2005 empezamos a construir el Pumarrindri y en el 2006 lo inauguramos, ¿no? Pumarrindri es muy accesible desde Tarapoto, pero estás entre el área de conservación regional Cerro Escalera y al frente tienes el Parque Nacional Cordillera Sur, a 30 minutos de Tarapoto, entre dos áreas protegidas. Y está entre Xapaja y Chasuta. Poquito antes tienes un ecosistema que es el bosque seco tropical, en el Pumarrindri estás en un ecosistema de bosque montano húmedo y más abajo tienes el llano amazónico. Entonces tienes diversidad de ecosistemas, de especies, toda de la paisajes. paleta para poder Sí. apreciarla. Por eso empezamos con el Pumarrindri en el 2006 y 3 años después, en el 2009, inauguramos el hotel en Gocta, que nos permitía conectarnos a toda la región de Chachapoyas, Amazonas, ¿no? Como destino, Completar con todo lo que había ahí en la zona, ¿no? Y quizás más adelante continuaremos con más, pero 2006 fue el Pumarrindri, 2009 Gocta, 2012, cada 3 años hemos ido abriendo pequeños hoteles, pero en los cuales intentamos que la calidad sea alta. Es muy interesante. Yo he podido apreciar que todas estas inversiones de alguna manera enlazan a la región, porque para ir a Gocta pasamos por el Alto Mayo, tenemos que pasar por zonas tan bonitas que hay en el norte de la región y seguramente que, como tú señalaste, ¿no? Esto es parte de un esfuerzo que continuará con los años, tal vez más adelante tengas otros hoteles en zonas, de repente pues en Juanjuy, camino a Laviceo, camino a tantas cosas bonitas que hay en la región, ¿no? Eso es realmente interesante y realmente importante lo que hemos hecho. Luis, estamos a punto de inaugurar prácticamente el Tucán Suites Apart Hotel. ¿Nos cuentas un poco cuándo va a ser esto? Bueno, el Apart-Hotel, como te decía antes, lo tenemos funcionando tiene 2 bloques. El primero lo abrimos en noviembre, no sé si recordarás, que vinieron a filmar una película a Tarapoto. Sí. Un director norteamericano, hace una película de terror. Y nos pidieron que por favor si podíamos acelerar, porque estuvieron grabando en el Pumarrindri y vieron que teníamos este hotel en la ciudad y
Empezamos con un módulo en noviembre y el otro lo hemos abierto en diciembre. Ahorita ya está todo funcionando. La gente de Tarapoto puede ir a conocer, nos encantaría que vayan a conocer. También tiene aprovechemos e invitémoslos. Claro, hay un restaurante que está abierto al público y para que vean el hotel por dentro, porque creo que les va a encantar. Y hay la garantía de un buen café, porque así como yo creo que tú eres un amante del buen café. Así efectivamente. De eso no hay duda. Siempre he estado combatiendo contra los cafés solubles desde que estoy en Tarapoto y reivindicando. Ha sido una lucha de muchos. Los cafés de la región, efectivamente. Y entonces el martes más que nada vamos a hacer una pequeña inauguración para dar a conocer el hotel. Vamos a invitar a las agencias de viaje y operadores para que conozcan el producto. Este martes que viene. El martes 12. Sí. Muy bien. 12 de marzo. A las 5 de la tarde. Perfecto. En la mañana vamos a tener una presentación con agencias de viaje y operadores turísticos para que conozcan el producto, y en la tarde ya con las autoridades, orquesta, coro y mariachis, pues ya vamos a hacer la inauguración. Luis, qué interesante lo que hemos conversado. Creo que nuestros televidentes se llevan una imagen clara sobre las posibilidades de lo que es hacer productos turísticos. Yo rescato de lo que hemos conversado algunos temas que me parecen importantes. Uno es el tema de lo que necesita San Martín para conectarse, para engarzarse a este circuito turístico importante a nivel nacional, y de lo valiosas que resultan ser las alianzas y las inversiones en diferentes puntos. Tú has hecho una interesante inversión en la zona de Gocta, en Chachapoyas, que enlaza un aeropuerto como es el de Tarapoto y que también tiene posibilidades de ir a una zona de gran riqueza en biodiversidad, que es la zona de Chasuta, de Chapaja. Entonces, todos esos elementos creo que son importantes para los amigos que están en el sector turístico y para el empresario en general, de cómo podemos aprovechar, digamos, esas sinergias con otras zonas. El segundo tema es que en la región tenemos pues muchas opciones y muchas posibilidades. Salir un poco de los temas triados, digamos, de los productos comunes turísticos. A mí me ha gratamente impresionado la bioescuela, que es una inmensa posibilidad para darle a nuestra juventud, a nuestra niñez, otras cosas, hacer la diferencia, como mencionábamos en algún punto de la entrevista. Un poco cambiar lo que está sucediendo en el país y que nuestra juventud y en general todo el país acepta productos de baja calidad en realidad, ¿no? Esto, sin mucha inversión, es un producto de altísima calidad que no lo tienen en ningún sitio. Habría que pensar que los padres de familia tomen un poco de conciencia en este tema, porque así nomás no es fácil acceder a un producto de esta naturaleza, ¿no? Luis, yo creo que el esfuerzo que tú y tu esposa han hecho va a rendir frutos. Yo agradezco mucho tu participación. Creo que nuestros televidentes se llevan una interesantísima imagen de lo que es hacer el negocio turístico en San Martín y de la manera en que lo estás haciendo. Agradecemos también su atención, amigos, y esto es Empresas y Empresarios, y con ustedes será hasta una próxima oportunidad.